¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes de la secundaria 22. Seguimos nuestras clases virtuales de Historia de México. Ya en las sesiones anteriores estuvimos trabajando algunos temas con respecto a después de que México logra su independencia. Bueno, continuando con este tema, haciendo un pequeño paréntesis, felicitarlos por el Día del Estudiante que acaba de ser hace algunos días, esperando que se la hayan pasado bien en su casa. Y si bien es cierto que fue el Día del Estudiante quizá más raro que les ha tocado, el último Día del Estudiante dentro de su formación de secundaria, de todos modos, felicidades a todos. Espero que se encuentren bien y que tengan un buen día con su familia. Continuando entonces con estos temas que estamos desarrollando de la independencia mexicana, ya anteriormente hablamos de los primeros años de vida independiente, es decir, ya hablamos que cuando México logra independizarse, ahora es Agustín de Iturbide quien se logra quedar con el poder como primer emperador de México. En el video anterior estuvimos viendo las problemáticas que generó su mandato, su gobierno, el primer imperio, inclusive pueden ver el escudo mexicano, el águila, pero ya con una corona, con la corona imperial. La bandera de México ha sufrido mil y un cambios desde 1821 hasta la fecha. Si bien es cierto que los colores más clásicos siempre son verde, blanco y rojo, hay algunas ocasiones que ha cambiado un poco, principalmente donde ha cambiado es en la posición del águila. Los colores se han mantenido casi todo el tiempo en la misma índole, no así la posición del águila, el acomodo del águila. Este es el cambio que ha habido principalmente. Ya con el águila que tenemos actualmente, tiene un ratito que ya estamos con ella misma. Y bueno, entonces se acaba el mandato de Agustín de Iturbide y ahora el gobierno se queda sin cabeza, por así decirle. Es decir, es un gobierno acéfalo, que significa sin cabeza. En esta parte acéfala hay que ver quién va a gobernar ahora. Mientras se da la expulsión de Iturbide, hay algunos personajes que lo van a estar acompañando para corroborar, para darse cuenta bien de que se vaya a Europa y también para protegerlo que nadie lo mate en el camino. Porque la consigna literalmente después de Iturbide, cuando se va años después, es que si él vuelve a regresar al suelo mexicano, será ejecutado. Siempre, pero durante la expulsión de Iturbide, se le va cuidando para evitar cualquier tipo de revuelta social en este momento. Y bueno, continuando entonces, yéndose Iturbide del suelo mexicano, ahora queda el dilema quién va a gobernar a México. Se hace un gobierno provisional en lo que se hacen nuevas elecciones y ver qué forma de gobierno va a quedar. Se nombran estas elecciones y el ganador resulta ser Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria va a ser el primer presidente de México. Él oficialmente va a ser nuestro primer presidente. Si bien es cierto que Guadalupe Victoria tiene un nombre muchísimo más largo que tendrán que indagar en la tarea, Guadalupe Victoria es, digamos, por así decirlo, el nuevo nombre que se va a cambiar este personaje para gobernar a México. En honor a lo siguiente, cuenta la parte del mito de la tradición. Guadalupe, porque realmente la mayor parte del país para esta época mexicana es de tipo guadalupano, en honor a la Virgen de Guadalupe. Se le da este nombre, se cambia el nombre a Guadalupe, en honor a la Virgen como tal que acabo de mencionar. Y Victoria por la victoria de México con respecto a España en la independencia, es decir, viene siendo Guadalupe Victoria un apelativo o un nombre distinto que él se cambia. Pero todo lo vamos a recordar como Guadalupe Victoria a este señor. Él se convierte en el primer presidente mexicano y de aquí en adelante va a haber varias cosas. Dato importante es que Guadalupe Victoria acaba su mandato de los 4 años, del 24 al 28, sin que nadie lo quite. Eso es bastante importante, porque en los años siguientes va a resultar muy complicado, muy difícil que algún presidente termine su mandato. También de aquí en adelante van a darse dos bandos importantes en la política mexicana. Van a ser los descendientes de insurgentes y realistas. Si recordamos, en la independencia había dos bandos. Los insurgentes, que es la gente de Hidalgo, y los realistas, que era la gente española. Al independizarse México, estos bandos, por así decirlo, desaparecen el nombre, pero ahora cambian de nombre. Los insurgentes de la gente del pueblo, o la gente que defendía las garantías del pueblo, se les va a llamar como federalistas, y los realistas se les va a llamar ahora centralistas. Es lo mismo, pero cambia el nombre. Federalistas contra centralistas. Los federalistas, que es la gente del pueblo, piden un país, como el nombre dice, federalista, como una federación. Es decir, que cada federación, que cada estado, por así decirlo,
tenga voz y voto para esto. Que cada estado tenga cierta autonomía, cierta forma de gobernarse, siempre y cuando respetando la autoridad del país. Y los centralistas no, es todo lo contrario. Como su nombre lo dice, centralistas viene de centro, que todo el poder económico y político principalmente esté en el centro de la República Mexicana. Es decir, como una pequeña monarquía, un pequeño imperio, pero ya de tipo republicano. Es decir, algunas características similares, pero lo importante es que todo el poder esté en el centro del país, que la república sea centralista, esté centralizado el poder. Solamente yo gobierno y todos los estados me obedecen. Y la federalista o los federalistas, no, es decir, va a haber un presidente, pero la federación de cada estado va a tener su constitución como tal, que es lo que tenemos actualmente. México es una república federal actualmente, porque si bien es cierto que habemos muchos estados en la República Mexicana, cada estado tiene un gobernador que dirige o que gobierna a este estado y que cada estado tiene una constitución política, pero eso sí, cada estado obedecemos la constitución política nacional, la constitución política mexicana. Ningún estado es más importante que el país. Y bueno, es la característica en este momento, cómo cambian de nombre los bandos, pero va a ser algo muy similar, muy a lo que estábamos viendo. Para estos años, otro punto importante va a ser el siguiente. Se crea la primera Constitución Política de México. Es decir, la Constitución Política es el documento legal más importante que tiene un país. Vienen sus leyes más importantes, la forma en cómo respetarse, las leyes, las garantías del pueblo, los derechos que yo tengo como mexicano. Y México realmente no tiene ninguna constitución. Así que para nacer como país, lo más importante es tener leyes. Leyes que nos gobiernen y nos dirijan fundamentalmente en este momento. Y en estas leyes vamos a encontrar los artículos dentro de la Constitución Política Mexicana. Las constituciones en sí no tienen nombre, solamente reciben en México el año en que se crearon. Y esta va a ser la Constitución de 1824. Es la primera constitución oficial de México. México solamente tiene 3 constituciones después de esto. La de 1824, la de 1857 y la de 1917, que es la que tenemos hasta la actualidad. Y bueno, entonces esta constitución va a hablar de los siguientes artículos básicamente, ¿no? Que México es un país soberano y libre del gobierno español. Es decir, soberano quiere decir que ningún país se puede meter a opinar en tu vida. Ya somos libres, ya no somos una colonia y por lo tanto cada país tendrá que respetarnos en esta soberanía de. La religión oficial de este país es la católica, venía en la ley, es decir, como tal, como ley, quiere decir que todos tenemos que ser católicos. Y se prohíbe cualquier otra. Aquí todavía nuestra ley se veía como que muy viejita a comparación de otras en el mundo. México va a cambiar esto en la de Constitución del 57. Aquí en la del 57 y la de 1917, la actual, ya se permite la libertad de culto, libertad de que tú le reces a quien tú quieras o tengas la fe que tú quieras. Pero para esta del 24, punto importante, la religión católica es la oficial. Es decir, no se permitía que nadie fuera a otra religión. Y si lo eras, podías caer en la cárcel. La forma de gobierno mexicano va a ser de tipo republicano, una república representativa, popular y federal. Es decir, va a haber una república que se elija a sus gobernantes vía el voto. Eso es representativo. El poder se divide en 3 partes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esto es importante porque desde este día hasta la fecha no ha cambiado la forma de poder del país. Es decir, va a haber alguien que haga las leyes, otro que las ejecute y alguien más que castigue. En el ejecutivo, el legislativo y judicial. Esto ustedes ya lo deben de haber visto en todos los años de formación cívica y ética. La división de los poderes y qué hace cada uno de ellos. El siguiente punto de la Constitución, el poder legislativo es depuesto en un Congreso, como actualmente está diciendo. Ya desde aquí empieza a haber un Congreso que va a tomar decisiones, que va a haber 2 cámaras, diputados y senadores, hasta la fecha. Bueno, otro punto importante de la Constitución, es decir, no son los únicos artículos, tuvo muchos artículos de la Constitución. Otro punto importante es que hay libertad de imprenta.
¿Qué quiere decir esto de libertad de imprenta? Que se puede publicar lo que cada quien quiera, como libros, como hojas. Anteriormente no se podía, estaba prohibido. Tú tenías que pedirle permiso al gobierno español para poder publicar un libro. Inclusive había muchos libros aquí en México que estaban en Europa que estaban prohibidos. En el índice así aparecían. Y si a alguien le encontraban un libro prohibido por la iglesia o por el gobierno español, en automático iba a estar a la cárcel. Es decir, no podías tener en tu casa los libros que tú quisieras. Había libros prohibidos y también no podías escribir lo que tú quisieras. El gobierno tenía que permitirte y avalar lo que tú quisieras. Es libertad de imprenta. En la actualidad yo puedo tener todos los libros que quiera en mi casa y no hay ningún problema. Siguiente. El poder ejecutivo únicamente va a tenerlo una sola persona, la cual se le llama presidente de la República. Importante, para esta constitución se establece que hay una figura del vicepresidente. Se crea el vicepresidente en este momento, cosa que después va a desaparecer. En México ya llevamos más de 100 años sin un vicepresidente. El último vicepresidente oficial que tuvimos fue en 1917, junto con Francisco I. Madero, que era el presidente, el vicepresidente era José María Pino Suárez. Desde ese momento hasta la fecha, México ya no lo tiene. El periodo del presidente será de 4 años. Y bueno, aparte de esto, ya esta constitución se crea en el mandato de Guadalupe Victoria para poder gobernar el país con leyes. Lo importante de Guadalupe Victoria, su mandato de este presidente, que es parte de la constitución también, que es de lo más sobresaliente que vamos a estar encontrando, es lo siguiente también allá. Es decir, lo importante que va a hacer Guadalupe Victoria es tratar de mejorar la economía del país, por sobre todas las cosas. Y lo que hace es tratar de hacer que haya dinero en el país, porque el país, recordando lo que vimos en el video pasado, estaba gravemente endeudado, estaba pobre, estaba empobrecido brutalmente por la guerra, los campos estaban muertos y la gente muy similarmente en la parte económica. Así que lo que va a hacer Guadalupe Victoria es mejorar los puertos del país. Reactiva la parte económica de los puertos, pero aquí importante, ya tengo los puertos para poner los barcos, para comerciar. Y aquí, ¿y con quién voy a vender cosas y comprar cosas? Así que Guadalupe Victoria crea la política del buen vecino, por así decirlo. Empieza a comerciar con los países de Sudamérica que ya habían reconocido su gobierno. Es decir, con los países que habían dicho, está bien México, este es tu presidente y yo lo reconozco, no tengo bronca con que lo sea. Con estos países de buena vecindad es con que vamos a vender y comprar cosas para mejorar la economía. El punto de esto es que de todos los millones de pesos que se necesitaba en este momento, solamente se sacaba la mitad del dinero con el comercio, así que se necesitaba más dinero todavía. Y aquí lo importante es que México empieza a tener los primeros préstamos con otros países del mundo que también lo reconocen. Por eso también era importante que a México lo reconocieran en el extranjero otros países europeos, países con dinero básicamente. Si un país rico te reconoce, puedes pedirle prestado, puedes venderle cosas y es lo que va a hacer Guadalupe Victoria. Empieza a poner garantías con préstamos, con intereses, para que otros países del mundo nos presten. En este caso Inglaterra. Hay prestamistas que nos van a prestar dinero en este momento para esta parte. Y ya ahora sí, cada vez con libras esterlinas, Inglaterra nos presta dinero para poder más o menos mejorar la vida. Aparte de esto, otras cosas importantes que va a hacer Guadalupe Victoria durante su mandato es mejorar la hacienda, o sea, la forma de recaudar impuestos al pueblo para poder, si el gobierno recauda impuestos en una forma real, estos impuestos que yo cobro al pueblo, los voy a ocupar para mejorar la economía, las finanzas, todo. Aparte de esto, es el primero que reconoce como fecha importante el grito de Dolores. Es el primero que va a recordar la independencia de México, el grito de Miguel Hidalgo. Ya se empieza a celebrar el grito de Dolores, el grito que cada año en septiembre los mexicanos conmemoramos. Una fecha es importante en la historia ser agradecido y recordar qué pasó atrás de ti. Porque al fin y al cabo Guadalupe Victoria peleó en la independencia y era una forma de recordar sus orígenes, por qué se había peleado. Y aquella persona que sabe historia mejora su nivel cultural por sobre las demás áreas. Te permite conocer más que todas las demás personas y tener un nivel cultural
todos los demás. Aparte de esto, establece el colegio militar. Ya empieza México a crear un colegio militar para empezar a formar a los jóvenes en el arte militar, en el arte de la defensa de la patria. Porque todavía otra cosa que hace Guadalupe Victoria es en su mandato expulsar a los españoles que todavía querían gobernar a México. Manda flotas a las partes de Yucatán, partes de Veracruz, quita conspiraciones para el gobierno español. Todavía hay varios españoles que se hayan conspirado en el pueblo mexicano para quitar a Guadalupe Victoria y que México volviera a ser una corona española, volviera a ser parte de los españoles. Y bueno, aparte, como ya mencioné anteriormente, hace la libertad de expresión como una forma de gobierno. O sea, el país le ha costado mucho esto y por ello es importante que la gente se pueda expresar. Se compran algunos barcos para mejorar la economía y para defender los puertos principalmente. Quita las rebeliones más graves y bueno. Aquí lo importante con Guadalupe Victoria es que logra acabar su mandato de forma tranquila y pacífica, cosa que no era común en este momento. Logra terminar los problemas, las guerras en este momento. Infelizmente, él se va a ir del gobierno, va a acabar ahí. Todavía va a tener algunos cargos públicos, después va a ser gobernador de Puebla, va a ser embajador, pero siempre alguien muy respetuoso. Tanto es así que al morir se le va a reconocer como benemérito de la patria, es decir, como los grandes defensores del país. Y aquí, dato importante, todos los personajes importantes de la independencia, Hidalgo y Guadalupe Victoria y otros que pelean la independencia, sus restos, o sea, lo que queda de ellos, cuando fueron sepultados años después, se les traslada a varios lugares. Actualmente, el lugar en donde están estos personajes es el Ángel de la Independencia. Este lugar donde la gente se va a brincar cuando la selección de fútbol gana un partido de fútbol, realmente lo que es el Ángel de la Independencia es un panteón de los héroes de la patria. En el 2010, cuando se conmemoraron 200 años del inicio de la independencia, se sacaron del Ángel de la Independencia todas las cajas de los restos de los héroes de la patria, Matamoros, Galeana, Victoria, Hidalgo, y se expusieron en el Palacio Nacional, una sala del Palacio Nacional, y tú podías ir a ver los restos de los héroes de la patria. Se les sacó de las cajas, se cambiaron de cajas más nuevas, se limpiaron los huesos, se los lavaron, los cepillaron y los pusieron en exhibición para que la gente pudiera reconocer y de rendirles parte de respeto a estos. Acabando el 2010, los huesos se volvieron a llevar a sepultar dentro del Ángel de la Independencia y es donde están hasta la fecha ahí sepultados. Bueno, es como terminamos este siguiente video de los primeros años del gobierno de México, primera república mexicana, primer presidente Guadalupe Victoria y la primera constitución política del país. Esperando que todos ustedes se encuentren bien, saludos a ustedes y sus familias, síganse cuidando y nos vemos próximamente. Nos vemos, bye. Sigan en contacto por las redes siempre, WhatsApp, Classroom y por este canal que se suscriban para que vean las notificaciones en tiempo y forma. Nos vemos. Bye.